Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video número 4, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar este video con algunas consideraciones para el examen, ¿sí? Este video va a estar un poco centrado en la ejercitación y en los temas que les vamos a tomar en el examen, ¿sí? Vamos a ver algunas ejercitaciones y algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, bien, consideraciones para el examen, normas, no utilizar el celular. Si alguien tiene alguna situación de salud en particular, si ustedes están esperando un llamado importante para, no sé, tienen algún pariente que está enfermo, un hijo, algún pariente que está por dar a luz o alguna situación muy especial, les pedimos que por favor avisen en secretaría, ¿sí? Pero no podemos utilizar el celular, ¿sí? Por supuesto que no está permitido hablar con los compañeros, si a ustedes les falta algo, tienen alguna duda, les falta algún material, les pedimos que por favor nos avisen a nosotros o avisen en secretaría. Por supuesto que no está permitido copiarse, ¿sí? Por favor, no nos comprometan. Es una situación muy desagradable tanto para los alumnos como para nosotros tener que estar llamando la atención por este tipo de cuestiones, ¿sí? Así que yo les pido que por favor no se copien y tampoco hagan comentarios raros con los compañeros, ¿bien? Bien, en matemáticas se puede usar la calculadora científica. Yo les recomiendo que sobre todo para matemática puedan venir preparados con todo el material, lápiz, goma, virome, liquid paper, regla, transportador y si quieren traer un compás pueden traer también un compás. Eh, Bien. En estrategias, en lengua o en inglés, ustedes pueden hacer uso del diccionario, ¿sí? Obviamente que en inglés va a ser un diccionario específico de inglés, ¿no? Y en estrategias, en lengua o en algunas otras materias pueden utilizar el diccionario tradicional, el antiguo, el papel, nada de utilizar el celular, como habíamos dicho, para poder buscar alguna palabra que no conozcan. Yo creo que es muy importante que en inglés los traigan, tal vez en estrategias, en lengua o en otras materias no es tan necesario, pero en inglés creo que considero que es súper importante que puedan prestar atención a esto. Recuerden que nosotros tenemos algunos diccionarios, pero puede ser que no tengamos diccionarios para todo el mundo, así que traten de traer los suyos y si no tienen, pidan uno prestado. Bien, una de las últimas normas es que guarden los módulos en el momento del examen. El módulo tiene que estar guardado, no puede estar en la mesa, no puede estar en la silla, no puede estar en ningún lado. El módulo tiene que estar guardado en la mochila o en la cartera, ¿sí? Y así ponemos todas estas normas de convivencia para que todo pueda salir bien, para que ustedes puedan trabajar y para que nadie comprometa el trabajo de nadie, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a realizar esta ejercitación juntos porque esta va a parecer a una muy parecida en el examen, ¿sí? Así que me gustaría poderla trabajar con ustedes. Muy bien, nosotros vamos a tener tres tipos de textos. Bien, entonces dice, texto que habla sobre biología celular, entre paréntesis manual. Texto que habla sobre el último celular que hay en el mercado, entre paréntesis diario. Historia sobre un romance apasionado, entre paréntesis novela. Bien, estos son diferentes textos y nosotros tenemos que pensar en qué situaciones de lectura se pueden dar el hecho de que nosotros estemos leyendo este tipo de textos. Es decir, en qué situaciones lo vamos a leer significa también tiene que ver muy fuertemente con los propósitos para los cuales lo estamos leyendo. Bien, ¿para qué podríamos estar leyendo un texto que hable de biología celular de un manual de estudio? Bueno, para estudiar, ¿sí? Ese va a ser nuestro propósito, va a ser para estudiar, ¿sí? ¿En qué situación de lectura? Y va a ser una situación de lectura de estudio, ¿sí? No lo vamos a leer en la playa. Bien, texto que habla sobre el último celular que hay en el mercado, de un diario. Bueno, es probable
que si estoy leyendo este tipo de texto, sea para informarme, ¿sí? Para informarme de cómo está la tecnología, si tal vez quiero comprar un celular nuevo y quiero fijarme. Bien, entonces el propósito va a ser para informarme. Por lo tanto, la situación de lectura va a ser esa, ¿sí? Va a ser una situación de lectura que va a tener que ver con esto, con poder buscar información, ¿sí? Bien. Y la última dice, historia de un romance apasionado, entre paréntesis dice novela. Bueno, ¿cuál va a ser mi propósito? ¿Para qué voy a leer esto? Bueno, por placer, ¿sí? Eh, por placer, por ocio, y la situación de lectura va a ser lo mismo, ¿sí? Va a tener que ver con esto, con el placer, con el ocio, por recreación. Bueno, bien, aquí tenemos uno de los modelos de examen, ¿sí? Que a mí me gustaría poder mostrarles. Bien, dice, una pequeña victoria para las mujeres de Arabia Saudí. Bien, esto es un artículo periodístico. Bien, bueno, vamos a leerlo juntos. Dice, parece que la monarquía absolutista de Arabia Saudí empieza a tener en cuenta que su absurdo integrismo no lleva a ninguna parte. En la corta historia del país, nacida a principios del siglo pasado a manos de los británicos, nunca ha habido tanto debate público y protestas contra el moralismo hipócrita wahhabí. Estos días las mujeres de Arabia Saudí han ganado una pequeña cota de libertad. Podrían alojarse solas en hoteles. Desde ayer las mujeres de Arabia pueden alojarse en hoteles del país sin necesidad de ir acompañadas por un hombre de su familia. Tan solo deberán presentar un carnet de identidad y permitir que el establecimiento las registre en la comisaría de policía más cercana. Según recoge el diario saudí Al-Watan, al Ministerio de Industria y Comercio saudí envió recientemente una circular a todos los hoteles del país pidiendo que se permita que a las mujeres solas alojarse en sus instalaciones. La medida también recoge la posibilidad de que una mujer alquile un apartamento amueblado, algo prohibido hasta ahora. Arabia Saudí es uno de los países del mundo que más estrictamente aplica la segregación de géneros. Dentro de sus fronteras las mujeres no pueden andar solas por la calle, ya que siempre deben ir acompañadas de un varón de su familia. Además, es el único país que prohíbe a sus súbditas conducir, lo que se ha desatado en los últimos meses numerosas protestas feministas en la capital del país. Este veto, como ya ocurrió con los hoteles, podría tener sin embargo los días contados, según publicaba ayer The Daily Telegraph, que citaba a un funcionario saudí. Bien, y acá tenemos el tipo de preguntas que nosotros podemos llegar a tener el día del examen. Así que a prestar atención. Dice, ¿qué tipo de texto es y dónde se lo puede encontrar? Fundamente su respuesta. Bueno, como nosotros habíamos visto antes, las situaciones de lectura, es un artículo de un diario. Por lo tanto, el propósito tiene que ver con informativo, ¿sí? Con informar, ¿verdad? Entonces, el tipo de texto va a ser un texto informativo. Y dice, ¿y dónde se lo puede encontrar? Bueno, podemos pensar que lo podemos encontrar en un diario. ¿Cómo sé yo que esto viene de un diario? Bueno, mundoárabe.org. Acá no está tan claro. La mayoría de los textos con los que nosotros trabajamos abajo aclaran. Por ejemplo, dicen La Nación, dicen Clarín o bueno, otro tipo de diario. Pero bueno, dicen, ¿dónde se lo puede encontrar? Bueno, podemos pensar que en un diario, podemos pensar que lo podemos encontrar en internet, como un artículo de internet. Bien. Fundamente su respuesta, bueno, principalmente porque el contenido que tiene es informativo, es una justificación que está, digamos, perfectamente bien y está bastante bien adecuada. Bien, entonces dice, ¿cuál es el tema del texto? Resuma en una o dos oraciones de qué se trata el texto. Bueno, muy bien, vamos a pensar. Vamos entonces a pensar qué es lo que nos está tratando de transmitir. Nosotros hicimos una lectura rápida de escaneo. Tendremos que hacer una segunda lectura, como ya habíamos hablado, y una tercera lectura. Yo no la voy a poder hacer acá porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a imaginarnos que yo ya la hice, ¿sí? Y que ustedes también ya la hicieron.
¿sí? Lo vamos haciendo juntos. Bueno, bien. Lo más importante que resalta y que tiene que ver muy bien con el título, dice una pequeña victoria para las mujeres de Arabia Saudí. ¿Cuál es esa pequeña victoria? Nos tenemos que preguntar. Bien, esa pequeña victoria tiene que ver con que las mujeres de Arabia ahora pueden alojarse solas en hoteles sin la necesidad de ir acompañadas por un hombre de la familia. O sea que lo central del texto vendría a ser esto, ¿sí? Lo vamos a marcar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el hilo conductor del texto y además si nosotros nos hacemos una pregunta, convertimos el título en pregunta, ¿cuál es la pequeña victoria para las mujeres de Arabia Saudí? La respuesta va a ser el hilo conductor del texto, va a ser la parte más importante del texto, ¿sí? Va a ser lo que vaya a poder responder a esta pregunta que dice cuál es el tema del texto. Resuma en una o dos oraciones de qué se trata. Bien, entonces teniendo esto en cuenta, ¿sí? Nosotros podemos poner, digamos, una oración así, de ese estilo, la podemos escribir nosotros con nuestras palabras o podemos tomar esa oración. Bien, perfecto. Dice, relaciona el tema con conocimientos, relaciona el texto con conocimientos previos del tema o experiencias que tengan que ver con el mismo. ¿Esto le ayuda a su comprensión? Justifique su respuesta. Bueno, muy bien. A ver, ustedes piensen, ¿alguna vez habían escuchado hablar de cómo viven las mujeres en Arabia Saudita? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Yo, bueno, tenía entendido que tienen que tener una vestimenta en particular y que tenían que pedir bastante permiso, digamos, por ejemplo, las que estaban casadas a sus maridos y las que no a sus papás, ¿sí? Para poder hacer un montón de cosas. Y después responden, bueno, si esto les ayuda mejor a comprender el texto o no. Bien, justifique su respuesta. ¿Qué significa justificar su respuesta? Es decir por qué. ¿Sí? La justificación significa decir por qué. Bien, después tenemos este punto que dice, de acuerdo a lo subrayado en el texto por otro lector, ¿qué tema considera que le interesaba? Vamos a leer, a ver. Dice, tan solo deberán presentar un carnet de identidad y permitir que el establecimiento las registre en la comisaría de policía más cercana. Bien, podemos pensar que el tema que le interesaba a este otro lector que subrayó eso era cuáles son los requisitos para que una mujer se pueda alojar sola en un hotel. ¿Sí? Porque a esa pregunta responde lo que está marcado, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que debería tener una mujer para poder alojarse sola en un hotel? Bien, tan solo deberá presentar un carnet de identidad y permitir que el establecimiento la registre en la comisaría de policía más cercana. Listo. Bien. Dice, la foto que acompaña al texto ayuda a su comprensión, justifique su respuesta. Y con esto nosotros vamos a remitirnos a todo lo que estuvimos viendo de anticipación, ¿sí? De qué elementos nosotros tenemos para anticiparnos a las ideas que tiene el texto. Vamos a ver si tiene epígrafe o no. Bien, no tiene epígrafe, ¿sí? El epígrafe habíamos dicho que era una especie de notita aclaratoria. Bien, entonces nosotros en esta imagen podemos ver una mujer perteneciente a esta cultura, que parecería tener las ropas típicas de su cultura también. Y bueno, vemos que está vinculado de algún modo con el texto, pero tal vez es una foto que, bueno, puede expresar un poco cómo vive la mujer la restricción de su libertad, digamos, por la ropa, o cuestiones más bien culturales, ¿no? Tal vez mucho más que eso la foto no nos indica ningún dato más. Es una foto bastante simple que no nos da mucha más información. Bien. Dice, si al lector le hubiese interesado qué cosas no pueden realizar las mujeres en Arabia Saudita, ¿qué líneas hubiera subrayado del texto? Bien.
Dice, las mujeres no pueden andar solas por la calle, ya que siempre deben ir acompañadas de un varón de su familia. Bueno, eso es algo que nosotros lo podemos poner. También podemos poner que es el único país del mundo que prohíbe a sus súbditas conducir. ¿Sí? Esto también es algo que lo podemos poner. Bien, y por ahora parecen ser las únicas dos cosas que nombre el texto que las mujeres no pueden hacer, ya que lo del alojamiento hay una ley que ahora les permite poder alojarse. Bien. Dice, después de leer este texto, marque con una cruz qué tipo de texto es. Bien, vamos a marcar que es un artículo de interés general, ¿sí? Porque una receta no es, un poema no es, una crónica es otra cosa, ¿sí? Un expediente policial no es, un contrato no es y un cuento tampoco. Después cuando, este, o sea, los textos que ustedes van a tener acá siempre van a ser informativos y van a ser artículos de interés general, ¿sí? El resto de los tipos de texto los van a ver mucho más en profundidad cuando cursen lengua, ¿sí? De todas formas, este punto no siempre aparece en los exámenes, así que no se preocupen, pero bueno. Bien, dice, si usted fuera el autor de este texto, ¿qué otro título le hubiera puesto y por qué? Bueno, y ahí ustedes pueden, bueno, utilizar, digamos, más su creatividad y ponerle algún otro tipo de título. Yo le hubiera puesto, a ver, por ejemplo, eh, nueva ley que permite a las mujeres de Arabia alojarse solas en hoteles. Ese puede ser otro título posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese título resumiría el tema central del texto, ¿sí? Porque esa es un poco la idea de los títulos, ¿no? De poder hacer un resumen en una frase de todos los temas que recorre el texto o del tema principal que recorre el texto. Bien. ¿Y por qué? Justamente por eso, ¿no? Porque es el tema central que se trabaja en el texto. Otra de las preguntas que les pueden llegar a aparecer es que ustedes puedan marcar las ideas principales y que puedan marcar las ideas secundarias, ¿sí? O las ideas no principales, ¿sí? Que se llaman ideas secundarias. Bueno, hasta acá entonces vamos a llegar. Bueno, espero que les haya servido. Recuerden enviar todas las dudas y las preguntas que tengan. El examen va a ser así, no van a aparecer cosas raras. Vayan tranquilos, confiados. Recuerden realizar todas las actividades que propone el módulo. Y bueno, les deseo muchísima suerte a todos y bueno, que les vaya muy bien, estoy segura que les va a ir muy bien a todos y bueno, los felicito por haber llegado y haber tomado esta gran decisión que es la de terminar la secundaria, ya que es algo sumamente importante y es una instancia también de crecimiento personal muy grande. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande.